Buenos días, queridos amigos. Volvemos con nuestra lectura del libro de los mediums, un libro escrito por Allan Kardec y los espíritus. Ahora continuamos con la parte que dice los fenómenos de aportes o fenómeno de aportes. Y sobre eso Allan Kardec hace una nota que dice lo siguiente. En francés, apports, apport. En una de sus acepciones, el verbo aportar, de donde deriva el sustantivo aporte, significa llevar, conducir, traer. Los investigadores franceses han utilizado este término, adoptado también en otros idiomas para referirse al fenómeno descrito por Allan Kardec y más específicamente al que consiste en la introducción de objetos en lugares cerrados. Ahora, este fenómeno no difiere de los que acabamos de mencionar, excepto por la intervención benévola del espíritu que lo produce, por la naturaleza de los objetos de que éste se sirve, casi siempre atractivos, y por la manera suave e incluso delicada mediante la cual son aportados. Consiste en el aporte espontáneo de objetos que no existen en el lugar donde están los observadores. Casi siempre se trata de flores, a veces frutos, confituras, joyas, etc. Digamos, para comenzar, que este fenómeno es uno de los que más se prestan a la imitación y por consiguiente debemos estar prevenidos contra la superchería. Sabemos hasta dónde puede llegar el arte de la prestidigitación en lo relativo a experiencias de este género. No obstante, aunque no tengamos que luchar con un profesional, podremos fácilmente ser engañados por una maniobra hábil e interesada. La mejor de todas las garantías se encuentra, en primer lugar, en el carácter, en la honestidad notoria y en el absoluto desinterés de la persona que obtiene esos efectos. En segundo lugar, en el análisis atento de todas las circunstancias en que los hechos se producen. Y por último, en el conocimiento esclarecido del espiritismo, el único que permitirá descubrir todo aquello que sea sospechoso. La teoría del fenómeno de aportes y de las manifestaciones físicas en general se encuentra resumida de manera notable en la disertación siguiente, realizada por un espíritu cuyas comunicaciones poseen un sello irrefutable de profundidad y de lógica. Muchas de ellas aparecerán en el curso de esta obra. Se da a conocer con el nombre de Erasto, discípulo de San Pablo, y como espíritu protector del medium que le sirvió de intérprete. Y esto era su palabra. Para la obtención de fenómenos de este orden hace falta necesariamente que se disponga de mediums a los que llamaré sensitivos, es decir, dotados en el más alto grado de las facultades mediúmnicas de expansión y de penetrabilidad, pues el sistema nervioso de esos mediums fácilmente excitable les permite por medio de ciertas vibraciones proyectar alrededor suyo con profusión el fluido animalizado que les es propio. Las naturalezas impresionables, las personas cuyos nervios vibran ante el menor sentimiento, ante la más insignificante sensación, y a las que la influencia moral o física, interna o externa, sensibiliza, son sujetos muy aptos para convertirse en excelentes mediums para los efectos físicos de tangibilidad y de aportes. En efecto, el sistema nervioso de esas personas, desprovisto casi totalmente de la envoltura refractaria que aísla ese sistema en la mayoría de los demás encarnados, las hace aptas para el desarrollo de estos diversos fenómenos. En consecuencia, con un sujeto de esa naturaleza y cuyas demás facultades no sean hostiles a la mediumización, se obtendrán muy fácilmente los fenómenos de tangibilidad, los golpes en las paredes y en los muebles,
los movimientos inteligentes e incluso la suspensión en el espacio de la más pesada materia inerte. Con mayor razón se obtendrán esos resultados si en vez de un medium pudiéramos contar con muchos otros igualmente bien dotados. No obstante, de la producción de esos fenómenos a la obtención del fenómeno de aportes hay una gran distancia, porque en este caso no solo el trabajo del espíritu es más complejo, más difícil, sino que además el espíritu solamente puede operar por medio de un único aparato mediúnico, es decir, que muchos mediums no pueden colaborar simultáneamente para la producción del mismo fenómeno. Por el contrario, sucede incluso que la presencia de algunas personas antipáticas al espíritu que opera obstaculiza radicalmente su acción. A estos motivos que, como podéis ver, no carecen de importancia, debéis agregar que los aportes han requerido siempre una mayor concentración y al mismo tiempo una mayor difusión de ciertos fluidos que solo pueden ser obtenidos con los medios mejor dotados, con aquellos en suma cuyo aparato electromediúnico posea mejores condiciones. En general, los hechos de aportes son y continuarán siendo sumamente raros. No preciso demostraros por qué son y serán menos frecuentes que los otros hechos de tangibilidad. Vosotros mismos no deduciréis a partir de lo que os digo. Además, esos fenómenos son de tal naturaleza que, así como no todos los mediums son aptos para producirlos, tampoco todos los espíritus pueden lograrlos. En efecto, es preciso que entre el espíritu y el medium influido exista cierta afinidad, cierta analogía, en una palabra, cierta semejanza que permita que la parte expansible del fluido perispirítico del encarnado se mezcle, se una, se combine con el fluido del espíritu que quiere hacer un aporte. Esta fusión debe ser tal que la fuerza resultante de ella se convierta, así vale decirlo, en una, del mismo modo que una corriente eléctrica, al actuar sobre el carbón, produce un solo foco, una única claridad. Vosotros os preguntaréis, ¿para qué esa unión, esa fusión? Sucede que, para producir esos fenómenos, es necesario que las propiedades esenciales del espíritu motor sean aumentadas con algunas de las propiedades del sujeto mediumnizado. El fluido vital, indispensable para la producción de todos los fenómenos mediúnicos, es un atributo exclusivo del encarnado y por consiguiente el espíritu que opera se encuentra obligado a impregnarse de él. Solo entonces puede, por medio de algunas propiedades de vuestro medio circundante que vosotros no conocéis, aislar, volver invisibles y hacer que se muevan algunos objetos materiales, incluso los propios encarnados. No se me permite por el momento revelarlos las leyes particulares que rigen a los gases y a los fluidos que os circundan. Con todo, antes que hayan transcurrido algunos años, antes que de una existencia humana se agote, la explicación de esas leyes y esos fenómenos os será revelada y veréis surgir y producirse una nueva variedad de mediums que caerán en un estado cataléptico particular cuando sean mediumnizados. Ya ves de cuántas dificultades está rodeada la producción de aportes. Con toda lógica podéis concluir, tal como ya lo he dicho, que los fenómenos de esa naturaleza son extremadamente raros, sobre todo porque los espíritus se prestan muy poco a producirlos, pues eso requiere de parte de ellos un trabajo casi material que les causa disgusto y fatiga. Por otro lado, y esto es muy frecuente, sucede que el estado del medium opone a los espíritus una barrera infranqueable a pesar de la energía y la voluntad que estos tengan. Así pues,
Es evidente que no me cabe duda de que vuestro razonamiento lo confirma, que los hechos tangibles, tales como golpes, movimientos y suspensiones de objetos, son fenómenos simples que se operan mediante la concentración y la dilatación de ciertos fluidos y que pueden ser provocados y obtenidos mediante la voluntad y el trabajo de los medios aptos para ello, cuando los secundan espíritus amistosos y benévolos, en tanto que los hechos de aporte son múltiples, complejos, exigen el concurso de circunstancias especiales, solo pueden ser realizados por un único espíritu junto con un único medium y requieren, fuera de lo necesario para la tangibilidad, una combinación muy particular para aislar y volver invisibles al objeto o a los objetos que serán aportados. Todos vosotros, espíritas, comprendéis mis explicaciones y entendéis perfectamente qué es esa concentración de fluidos especiales que se requiere para lograr la locomoción y la tactilidad. Por tactilidad, él fa una nota que dice tactilité en francés, facultad de sentir mediante el tacto. Vale. Tactilidad de la materia inerte. ¿Crees en ello como crees en los fenómenos de la electricidad y el magnetismo, con los cuales los hechos mediúnicos tienen gran analogía y son, por así decirlo, su consagración y desarrollo? En cuanto a los incrédulos y a los científicos, pues estos son peores que aquellos, no me compete convencerlos y no me ocupo de ellos. Un día se convencerán por la fuerza de la evidencia, pues es necesario que se inclinen ante el testimonio unánime de los hechos espíritas, como ya se han inclinado ante tantos otros hechos que a principio habían rechazado. En resumen, los hechos de tangibilidad son frecuentes, en cambio los hechos de aporte son rarísimos porque las condiciones que se requieren para la producción de estos últimos son muy difíciles. Por consiguiente, ningún medio puede decir que a tal hora o en tal momento obtendrá un aporte, pues muchas veces el espíritu mismo se encuentra impedido de hacerlo. Debo añadir que esos fenómenos son doblemente difíciles en público, porque ahí se encuentran casi siempre elementos enérgicamente refractarios que paralizan los esfuerzos del espíritu y con mayor razón la acción del medium. Por el contrario, sabed que esos fenómenos se producen casi siempre en las reuniones particulares de manera espontánea, la mayoría de las veces sin que los mediums lo sepan, sin premeditación, y son mucho raros cuando estos se hallan prevenidos. De ahí debéis concluir que existe un motivo legítimo de sospecha cada vez que un medium se vangloria de obtenerlos a voluntad. Dicho de otro modo, de dar órdenes a los espíritus como si fuesen servidores, lo que es simplemente absurdo. Os sostened incluso como regla general que los fenómenos espíritas no se producen para constituir un espectáculo ni para divertir a los curiosos. Si algunos espíritus se prestan a estas cosas, solo puede ser para la obtención de fenómenos simples, no para los que, como los de aportes y otros semejantes, exigen condiciones excepcionales. Recordad, espíritas, que así como es absurdo rechazar sistemáticamente todos los fenómenos de ultratumba, tampoco es prudente aceptarlos ciegamente. Cuando un fenómeno de tangibilidad, de aparición, de visibilidad o de aporte se manifiesta espontáneamente y de modo instantáneo, acéptalo. Con todo, nunca será demasiado repetiros que no aceptéis nada a ciegas. Someted cada hecho a un examen minucioso, profundo y severo, pues creedlo, el espiritismo, tan rico en fenómenos sublimes y grandiosos, no tiene nada para ganar con esas insignificantes manifestaciones que pueden ser imitadas por los prestidigitadores hábiles. Me diréis, por cierto, que esos fenómenos son útiles para convencer a los incrédulos, pero sabed que, si no dispusieras de otros medios de convicción,
hoy no contradrías ni con la centésima parte de los espíritas que existen. Habla al corazón, pues por ahí lograréis el mayor número de conversiones serias. En caso de que juzguéis conveniente para ciertas personas el empleo de hechos materiales, al menos presentadlos en circunstancias tales que no pueden dar lugar a ninguna interpretación falsa, y sobre todo no os apartéis de las condiciones normales de esos hechos, porque si se los presenta en malas condiciones, proporcionan argumentos a los incrédulos en vez de convencerlos. Erasto. Bueno, paramos aquí con la lectura. Espero que estés disfrutando viéndolo. Espero que puedas entender bien las palabras. Lo siento si no leo muy bien, pero lo leí de todo corazón. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.